Bueno, hoy toca ver esferas y como veis eh, es muy facilito de dibujarlas. Son dos circunferencias que, que comparten el radio con la esfera de verdad. Vamos a ver. Si yo, si me dicen que la esfera tiene de radio 30, yo lo único que tengo que hacer es coger un radio de 30 y dibujar una circunferencia en proyección vertical y horizontal. ¿Por qué ocurre eso? Porque da igual cómo la veamos. Si miramos esto en su proyección vertical, siempre habrá una línea de 30 entre el centro y un borde. Por lo tanto, al ser paralelo al plano con el que estamos proyectando, esa línea se verá de 30. ¿Vale? De todas maneras, como veis, lo difícil no va a ser dibujar las proyecciones, sino seccionarlas. En un primer tipo de casos que vamos a encontrar son planos horizontales. La sección que ese plano horizontal va a provocar a la esfera va a ser una circunferencia. Y como veis, tiene de radio una medida que se puede calcular fácilmente desde la proyección vertical, que sería esto de aquí, es el radio. Otra manera de hacerlo sería bajar este punto a la altura, al alejamiento, perdón, del centro. Con eso sacaríamos el radio y haríamos la circunferencia. Y ahora, ¿qué ocurriría si la circunferencia, si el plano, perdón, lo hacemos a esta altura? La sección seguirá siendo una circunferencia, pero ahora se vería discontinua. ¿Por qué se ve discontinua? Porque todo lo que hagamos de este plano de la esfera hacia abajo, en su proyección horizontal, va a ser discontinuo. Entonces cualquier plano que yo hiciera me provocaría una circunferencia en su proyección horizontal, pero la tendría que dibujar discontinua. ¿Vale? Lo contrario ocurriría si yo hiciera planos, en vez de horizontales, si yo hiciera un plano frontal. Si yo hiciera este plano, como estoy en la parte más cerca mía al mirarlo así, la circunferencia que yo tendría que dibujar en la proyección vertical, que tendría de radio, pues como he dicho antes, esta medida, lo indico, sería, esto sería el diámetro de la circunferencia, el radio pues sería esto, cogeríamos esa distancia y desde el centro haríamos una circunferencia. Al estar situado el plano en la parte delantera, esa circunferencia sería discontinua. Si el plano lo pusiéramos aquí, la circunferencia ahora, que tendría un radio diferente, en este caso sería un poco menor, la haríamos discontinua. Bueno, como veis, no es muy difícil, pero esto no es lo que nos vamos a encontrar en su mayoría de los casos. Lo que vamos a ver más son planos proyectantes, como este, cuya sección va a ser también una circunferencia, pero al mirarla desde arriba y estar esa circunferencia inclinada, se va a ver como una elipse. De esa elipse tendremos que calcular el eje mayor, el eje menor, sus puntos extremos, vamos, del eje mayor y del eje menor, y dos puntos extras que son estos, que son los que nos van a decidir de qué parte de la elipse está en la parte superior y se ve continua, que es esto, y qué parte de la elipse está en su parte inferior, que sería este trozo, y se ve discontinua. ¿Vale? Eso lo iremos haciendo en los ejercicios. Veréis que no es muy complicado, pero hay que saberse. Por otro lado, el lunes, ¿qué vamos a ver? Porque hoy no nos va a dar tiempo, porque esto es mucha tela. Las secciones de la esfera por un plano proyectante. ¿Vale? Aquí tendremos que hacer bastantes métodos. Lo primero sería hacer un cambio de plano, que no hemos hecho nunca. Pero un poco para adelantaros, en lo que consiste es en ver el plano, la proyección vertical, la anularíamos, o sea, es como si esto no existiera,
Esto pasaría a ser la nueva proyección vertical, esto pasaría a ser la nueva proyección horizontal y esto de aquí sería la nueva línea de tierra. Entonces, el plano P' pasaría a ser este de aquí. Si os fijáis, el plano ahora es un plano proyectante. La sección sería una elipse que calcularíamos como lo acabo de explicar para acabar haciendo su proyección vertical, que sería otra elipse, del cual también tendremos que calcular su eje mayor y su eje menor. Entonces aquí habría que hacer dos elipses. Mucho más método, se tarda mucho más tiempo, pero también os digo que en los últimos 3 años lo han preguntado 2 veces, así que lo vamos a tener que hacer sí o sí. Pues seguimos ahora con los ejercicios. Bueno, pues los ejercicios de hoy son muy parecidos, lo único que cambia son el plano. Pasa de un plano proyectante vertical en el primero a un plano proyectante horizontal que haremos en el segundo. Entonces, primer apartado, esfera de radio 28. Eso significa que en la proyección vertical y en la proyección horizontal esta medida va a ser 28. Luego lo único que tenéis que hacer es medir, ¿vale? 28 a la derecha o a la izquierda del O o del O'. Hacéis una marquita y ahí hacemos la circunferencia de radio 28. Esto sería solución de un apartado, así que ya sabéis que se diferencie de las líneas auxiliares como hemos dicho antes. Sería primer apartado, resuelto. Segundo apartado, la sección. Pues tenemos que calcular 6 puntos, como hemos visto antes. Estos serían 2, ¿vale? Que sería uno de los ejes. El otro eje está exactamente a la mitad. Para calcularlo hacemos, una perpendicular al plano a P', vamos, que pase por el punto O'. Eso serían 2 puntos más, el 3 y el 4'. Y los 2 puntos que faltan son los que estén a la mitad de altura, ¿vale?, de la esfera, porque son los que nos van a decir si cuando pasa esa circunferencia de ser vista a discontinua. Entonces, tenemos que ver la proyección horizontal de todos esos puntos. Vamos por partes. El 1 y el 2, que están en la circunferencia mayor de la proyección vertical, van a estar en la proyección horizontal en esta línea. Por lo tanto, solo hay que trazar dos perpendiculares y ya tenemos su posición exacta de los puntos 1 y 2. Esto pasará al revés cuando el plano sea proyectante horizontal. El 5 y el 6, ¿vale?, que están en la línea que pasa por el O', pues al revés de lo que acabamos de hacer. El 5 y el 6 van a estar en lo que viene a ser la circunferencia que ya tenemos dibujada. Ahí tendremos el 5 y ahí tenemos el 6. ¿Y qué hacemos con el 3 y con el 4? Pues tampoco es muy complicado. Lo que tenemos que hacer es un plano auxiliar, como el que hemos visto antes, que pase por esos puntos. Ese plano auxiliar va a provocarnos en la proyección horizontal una circunferencia. ¿De qué radio? Pues el radio va a ser la mitad de la distancia entre los dos puntos que voy a marcar ahí. Entonces cogemos y trazamos, más fácil, una perpendicular por el punto O'. Ahí vamos a medir esta distancia. Quedaros más bien cortos porque si no se va a parecer demasiado a la que ya tenemos dibujada. De hecho casi que es la misma. En el otro ejercicio se va a ver más claro, ¿vale? Pero bueno, aunque parezca la misma, no es la misma. Ahí hay una circunferencia roja y dentro hay una amarilla, ¿vale? Hay que intentar ser lo más preciso. Y en esa circunferencia amarilla es donde vamos a localizar el punto 3, haciendo una línea vertical desde el 3' y ahí ponemos el 3 y el 4. Interesante marcar
la línea que va del 3 al 4 porque va a ser el eje mayor de la elipse, ¿vale? Esto será el eje mayor y la línea que va del 1 al 2 va a ser el eje menor. Por lo tanto, método de la tarjeta, cogemos y centro de la elipse, abrimos hasta el 1 y hasta el 2. Cuidado de que estén a la misma distancia. A mí no me sale mucho a la misma distancia, así que tendré que mentir. Seguramente el 3 y el 4 tendrían que haber estado un poquito más a la izquierda. Ahí está el fallo un poco de precisión. Y luego abrimos hasta el 3 y hasta el 5. Y trazamos la elipse que va a ser continua del 5 al 6 pasando por el 3 y por el 4 y discontinua del 5 al 6 pasando por el 2. ¿Vale? Importante, acordaros, tarjeta 3, 4. Otra cosa que hay que hacer, comprobar que la distancia del 1 al centro sea la misma que del 1 al 2. Como veis, a mí no me ha salido y he tenido que mentir un poco. ¿Vale? Si os fijáis, mi fallo de precisión ha sido al marcar aquí el punto que en realidad estaría un poquito más para arriba. Son fallos tontos, pero hacen que el problema cueste más solucionarlo si no lo entendemos. Bueno, pues el segundo es casi igual. Lo único que vais a ver es que el plano es diferente en el sentido de que este es proyectante horizontal. Cuidadito, al leer el enunciado nos vamos a dar cuenta que nos están dando el diámetro y no el radio. Habrá aquí, el que vaya ahí sin leer, pues me hará un pedazo de circunferencia. Entonces, lo importante es medir 30 en desde el centro y hacer una circunferencia de ese radio. De radio 30. Esto será solución del primer apartado, tanto la esfera en su proyección vertical y la esfera en la proyección horizontal. Segundo apartado, plano proyectante horizontal que contiene la recta R. Yo os doy una pista y luego os dejo unos segunditos para ver si lo sacáis. Teniendo en cuenta que un plano proyectante horizontal es así, ¿dónde estará ese plano si tiene que contener a la recta R? Ya han pasado los 5 segundos. Pues el plano es el siguiente. Lo único que tenemos que hacer es una línea que coincida con R. Esa línea será el plano P, la traza, perdón, horizontal. Y luego, donde se corte con la línea de tierra, trazamos una línea perpendicular a la línea de tierra y eso será el P'. Y por último, la sección viene a ser lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora todo lo contrario. Vamos a marcar igual que hicimos los 5 puntos, los 6, perdón, que serían. Aquí tendríamos 2. Luego vemos dónde estarían en la proyección vertical. Luego estarían los puntos a la mitad de distancia entre el 1 y el 2, o sea, lo que viene a ser una perpendicular a P que pase por O. Ahí vamos a tener 2 puntos más, el 3 y el 4, otro eje de la elipse, y luego 2 puntos que son importantes porque son los que me van a marcar o sea, dónde está oculto o visto la circunferencia. Estarían al mismo alejamiento de O y serían estos dos, el 5 y el 6. Igualito que antes, ¿cómo subimos esos puntos a su proyección vertical? Pues si le dais la vuelta al anterior ejercicio, sería lo mismo. El 1 y el 2 van a estar en una línea a la misma cota que el O'. Subimos ambos puntos y tendríais
un eje de la elipse. Para que no nos pase lo mismo que antes, y subiendo el 3 y el 4, tenemos que comprobar que la distancia desde ese centro a los dos extremos sea la misma. A mí ahora sí que me da. Así que voy un poco mejor. Vale. Hemos trazado una línea vertical desde 3 y 4. Y ahora tenemos que saber dónde estaría. ¿Vale? Lo dejo para el final. El 5 y el 6, como lo hemos hecho antes, al estar en el mismo alejamiento que O, van a estar en la circunferencia que ya tenemos hecha, la circunferencia azul. Por lo tanto, ahí estaría el 5' y el 6'. Estos son los puntos donde van a cambiar de visto oculto. El 1 y el 2, que no lo habíamos marcado antes, perdón, prima, 1', 2'. Y nos faltaría el 3 y el 4. Aquí creo que se va a ver un poco mejor. Aquí, en vez de hacer un plano horizontal, vamos a hacer un plano frontal auxiliar, que sería el plano Q, no Q'. Y arriba lo que vamos a tener es una circunferencia. ¿De qué radio? Pues el radio va a ser la distancia que haya entre estos dos puntos, el A y el B, partido por 2. Lo que viene a ser, trazo una línea perpendicular a O que pase por... que corte esa línea y de ahí cojo esta distancia que va a ser el radio. Lo voy a apuntar aquí, radio. ¿El radio de qué? De la circunferencia, que sería la sección que provoca ese plano Q en la esfera. Entonces, si me vengo a la proyección vertical y hago esa circunferencia, ¿vale? En esa circunferencia tienen que estar los puntos 3 y 4. ¿Dónde? Pues en la línea vertical que ya teníamos hecha antes. ¿Lo veis ahí? Entonces, ya tenemos el punto 3 y el punto 4, que serían 3' y 4'. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues elipse. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta que la distancia que haya, esto va a ser la mitad del eje mayor y esto de aquí va a ser la mitad del eje menor. ¿Cómo se hace la elipse? Pues tenéis que recordarlo. Yo os recomiendo, como siempre, el método de la tarjeta y os tiene que dar algo así. Lo único que tenéis que acordaros es que cuando hayáis hecho un montón de puntos, bueno, lo de siempre, que una cosa que nos puede pasar es que la elipse se salga, ¿veis? Bueno, lo veis porque no se ve, no se puede salir de la circunferencia que hicimos en el primer apartado. Entonces, es muy importante que cuando halléis los puntos, si tenéis que mentir, hacerlo, pero cuidado que si queréis ajustar lo que pase por el 3, a lo mejor no os pasa por el 5 y viceversa. Entonces, una vez lo tengáis, que es continuo, del 5 al 6, pasando por el 1, el 3 y el 4, y discontinuo pasando por el 2. ¿Por qué sé eso? Porque el 1, el abajo, mirar abajo, el 1, el 3 y el 4 están en la parte de la esfera que mira hacia donde estamos nosotros mirando. O sea, los que se alejan más del plano vertical. Y el punto que está detrás es el 2. Ese es el que no vamos a ver. Lo contrario de lo que hemos hecho antes. Pues esto sería entero los dos problemas de hoy solucionados.